El año pasado, la titular de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció el inicio de las investigaciones que podrían derivar en un juicio político contra Donald Trump. El juicio político comenzó efectivamente este año y en este momento está en la etapa de discusión sobre el método que se va a emplear para este procedimiento. Pero ¿cómo se desarrolla un proceso de impeachment en los Estados Unidos? La Constitución establece que es la Cámara de Representantes precisamente la que debe iniciar este proceso cuando entienda que el presidente incurrió en algún delito grave, en sobornos o en alguna traición hacia su país. Pero no establece esta norma tan amplia cómo va a ser la metodología del juicio o cuánto va a durar este procedimiento. Para llegar realmente a la instancia de juicio político se necesitan en la Cámara de Representantes el voto de la mayoría simple. Esto no fue difícil de lograr porque en esta Cámara los demócratas son mayoría. El procedimiento del juicio debe realizarse dentro de la Cámara de Senadores, en donde los republicanos son mayoría. Y para llegar a la destitución de un presidente se necesitan los votos de las 2/3 partes de los miembros del Congreso. ¿De qué se lo acusa al presidente de los Estados Unidos? Bueno, todo comenzó el año pasado cuando un colaborador anónimo le advirtió a los servicios secretos de los Estados Unidos sobre una comunicación telefónica entre Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. En esta comunicación, entienden quienes lo acusan al presidente, Trump habría presionado de alguna manera al presidente ucraniano para que investigara a Joe Biden y a su hijo por negocios que ellos tienen en Ucrania. Con esto se entiende que Trump pretendía perjudicar a quien posiblemente sea su rival en las próximas elecciones de noviembre. ¿Cómo ejerció esta presión? Bueno, Trump, además de esta comunicación telefónica en la que le recuerda al presidente ucraniano cómo su país ayuda a Ucrania, decidió retener una ayuda que el mismo Congreso había autorizado enviar a este país. Esta ayuda consistía en casi $400 millones y el presidente Trump admitió esta retención de estos fondos, pero dijo que había sido por otros motivos. El presidente de los Estados Unidos llegó al juicio acusado de dos cosas. Por un lado, de abuso de poder por utilizar su poder político con fines personales y por otro lado, por obstruir al Congreso, es decir, por no colaborar con la investigación que se estaba llevando en su contra. ¿Hay antecedentes de juicio político en los Estados Unidos? Sí, de hecho Trump es el tercero en llegar a esta instancia. El primero fue Andrew Johnson en 1868, acusado de destituir a su ministro de guerra sin autorización del Congreso. Y el segundo fue Bill Clinton, acusado de mentir acerca de su relación con la becaria Mónica Lewinsky. Sin embargo, en ninguno de los casos se logró la destitución. Quien estuvo más cerca de la destitución fue Richard Nixon, que decidió renunciar antes de enfrentar un juicio político. ¿Puede ser Trump la excepción a esta regla? En realidad hay pocas probabilidades de que esto suceda. En el Congreso los republicanos son mayoría y hasta ahora no dieron muestras de que podrían traicionar a su presidente. De hecho, hasta ahora vetaron todas las propuestas de los demócratas para incorporar nuevos testimonios o nuevas pruebas al juicio. Por lo tanto, es muy probable que Trump, sea o no culpable, termine absuelto. ¿Qué podemos esperar entonces del juicio? Bueno, que sea un juicio justo o imparcial, cosa que por ahora parece muy difícil dado la polarización tanto dentro de las cámaras, tanto de representantes como de senadores, como en todo el país. Hay quienes apoyan y hay quienes no apoyan el juicio político a Trump. Y por otro lado, una resolución, que como decía antes, muy probablemente sea la absolución del presidente. ¿Cómo podría repercutir este juicio en las próximas elecciones que se desarrollan este año en el país? Bueno, es quizás un poco pronto para afirmarlo, pero esto podría ser incluso beneficioso para el presidente que está siendo juzgado. Hay antecedentes para pensar en esto. En el caso de Bill Clinton, por ejemplo, la imagen positiva del presidente subió tras la absolución porque muchos consideraron que el juicio había sido exagerado, que la acusación había sido exagerada. Tal vez esto repercuta más en el Partido Demócrata y sea realmente un suicidio político como afirmó Trump. Lo cierto es que en este contexto una declaración de inocencia es más importante que nada, incluso por más contundentes que sean las pruebas.